Muy buenos días. Tu salud mental. Tu salud mental. Muy buenos días. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. La misericordia del Eterno sea cubriendo sus vidas hoy y siempre. Muy buenos días. Estamos aquí en este espacio de lectura bíblica y es un privilegio, gloria al Señor, poder escudriñar y poder leer lo que es la palabra de Dios. Entramos inmediatamente recordando que hoy tenemos el capítulo 5 del libro de San Juan, gloria a Jesús. San Juan capítulo 5. Y versan así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Algún tiempo después, de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero yo quiero resaltar y quiero decirte que ya tú no tienes que esperar ningún movimiento del agua. Jesús vino y por medio de Jesús, tanto tú como yo tenemos sanidad y tenemos vida eterna. Pero claro, tenemos salud por medio de la sangre de Jesucristo. Dice las Escrituras que por sus llagas nosotros somos curados, somos sanos. Y esto no es un mito, esto es una realidad. Claro, siempre y cuando tú tienes fe y puedes creer en que ese milagro será ejecutado, será efectuado en tu vida, el milagro se hará en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Le preguntó Jesús a este paralítico. Jesús le mira y le ve y sabe que tiene ya mucho tiempo ahí acostado, esperando el movimiento del agua y esperando una mano amiga también, porque no solamente era el movimiento del agua, está bien, el movimiento del agua ocurría en el estanque, pero ¿quién lo iba a entrar si todos los que estaban en ese alrededor eran enfermos? Si todo lo que estaba al alrededor del estanque eran enfermos. Para poder entrarlo tenía que venir, y el ángel venía sin avisar. El ángel venía sin avisar y entraba así como una bala en el estanque y removía y salía otra vez corriendo para el cielo nuevamente. Y el que primero lo vio aceleraba y corría al estanque y entraba y quedaba sano. Dice las Escrituras, quedaba sano de cualquier azote que tuviera. Pero el paralítico era de los pies, eran los pies que no le funcionaban. Él no podía correr. Él mismo le dice a Jesús y le dice, cuando Jesús le hace la pregunta de ¿quieres ser sano? Él mismo le dice a Jesús que no tengo quien me entre en el estanque. Y cuando voy arrastrándome, otro desciende primero que yo y ya el milagro ha pasado. Pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Jesús no le comenzó a preguntar del estanque porque el Señor conocía todo, inclusive el mismo corazón del paralítico, que era un corazón incrédulo. El Señor conocía de él. Y dice la palabra de Dios aquí
En el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. En un instante el Señor, miren lo lindo aquí del Señor, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede sorprenderte. Sí, con esa dificultad, con esa situación en la que tú estás atravesando, en la que tú puedes estar navegando, en la que tu barco quiere como irse a la deriva, Dios en un abrir y cerrar de ojos puede calmar esa tormenta de tu vida. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede entrar contigo en la barca, entrarse y calmar esa tormenta, entrar ahí en el horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor no lo libró a ellos, dése cuenta, póngase a pensar. ¿El Señor los libró a ellos? No, el Señor no libró a Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor permitió que lo entraran en el horno. Porque es que la gloria de Dios también tiene que ser manifestada. Y es que si esos milagros no acontecieran en nuestras vidas, entonces no habría testimonio para testificar de nuestro Señor Jesucristo. El Señor permitió que lo entraran en el horno de fuego, pero ¿qué pasa? Allá también entró el Señor con ellos, al junto de cada uno de ellos, también entró el Señor y los libró del fuego. No lo libró del horno, pero sí del fuego. Dios está en control de tu vida. Ahora bien, hay algo muy importante que tanto tú como yo tenemos que hacer sin falta, y es orar. ¿Para qué? Bueno, porque eso se lo dijo Jesús a Pedro. Claro que sí. Escucha, Pedro le dijo a Jesús, Jesús le dijo a Pedro en el Getsemaní, le dijo, Pedro, vela y ora para que no entres en tentación, velad y orad. Ahora bien, porque yo te digo a ti que en medio de tu tormenta ore. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta muchas veces, al nosotros ver los fuertes vientos y la fuerte tormenta, la fe tiende a disminuir. Pero si tú te mantienes orando fervientemente, tu fe no va a disminuir. Y porque muchas veces nosotros entramos en tentaciones porque la fe mengua, porque la fe es reducida por falta de oración. Y es por eso que el Señor Jesús le dice a Pedro en el Getsemaní, Pedro, vela y ora para que no entres en tentación. O sea, que Jesús nos manda a nosotros a velar y a orar. Y seguimos, no nos hemos salido del tema, seguimos aquí en el versículo 11. En el versículo 10, entonces los judíos, dice, y él al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Qué dato más interesante este, y es que de tanta gente que había en el estanque, Jesús se fijó en el paralítico, pero ahí había muchísimas personas enfermas, claro, esperando el movimiento del agua, pues querían ser sanados, pues querían ser libertados de ese azote horrible en que estaban cautivos. Pero qué lindo es cuando Dios pone su mirada en ti.
para decirte, hasta hoy llega ese problema, hasta hoy se acaba esa dificultad. Dice las escrituras que el paralítico no sabía quién fuese que le había sanado. El hombre se fue y dio aviso. Dice, después le halló Jesús en el templo. A ver, 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre, el paralítico de 38 años, escuche bien, al Jesús decirle esto, pues Jesús lo encontró en el templo. Cuando Jesús lo encuentra en el templo, Jesús se le acerca y le dice, mira, tú has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Escuche bien, escuche lo que causa, lo que provoca el pecado. El pecado provoca enfermedad, consecuencias graves en nuestras vidas. Y Jesús, al saber esto, quiere evitarle más sufrimiento a este paralítico. Y le dice, mira, tú has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor, sino para que puedas estar bien, disfrutando de una salud. Le dice Jesús. Dice el versículo 15, el hombre se fue, el paralítico, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Mínimo le estaban pagando al paralítico para hacer eso, mínimo. Yo, siendo sarcástica aquí, ¿verdad? Mínimo. Pues desde que él sabe que fue Jesús, agarra y corre para donde los judíos a decirle quién fue que lo sanó. Y dice el versículo 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entramos al versículo 19 que tiene como tema, Jesús afirma ser hijo de Dios. Escuche bien aquí y atendamos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Está hablando Jesús. O sea que todo lo que Jesús hacía era porque había visto al Padre. Y porque tenía ese testimonio del Padre y esa guianza del Padre. Pues no solamente aquí, sino en lo físico y con nosotros también los padres cotidianos. Lo que el hijo ve que el padre hace, eso el niño hace. Y es por eso que nosotros como padres debemos de tener mucho cuidado en lo que hacemos, lo que realizamos, que nuestros hijos no vean, porque eso ellos van a hacer. Pero aquí Jesús le está hablando a los fariseos diciéndole que Él hace estas cosas porque Él viene del Padre. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Le está hablando Jesús a ellos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, hablando Jesús, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es en el arrebatamiento. Y es así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué hermoso, gloria a Dios, qué hermosa estas palabras de Jesús. Aleluya. Hablando, Él le habla, gloria a Jesús. Él no habla todo. Le estaba hablando aquí a esas personas que decían que porque Él decía que Él era hijo de Dios, si Él era humano, pues la gente no entendía. Y yo en estos días estaba ahí leyendo y yo pude comprender y entender el por qué los fariseos, entre otras personas, no lograban entender. Y yo dije por dentro de mí, pero claro, no van a entender. ¿Y cómo van a entender? Si Jesús en su totalidad era espiritual. Él tenía un cuerpo solamente, pero Jesús era literalmente espíritu. Espíritu. O sea, Él tenía un cuerpo y trabajaba así con este cuerpo así, pero Jesús no pecó. Jesús no pecó en nada. Él tenía este cuerpo para hacer la voluntad de Dios, pero Jesús era espiritual. Y no dice la Biblia que los que andan en el espíritu agradan a Dios. Y era eso, Jesús andaba en el espíritu. Ahora, los que andan en la carne no agradan a Dios. Y es por eso que nosotros pecamos, porque nosotros somos carnales y vivimos en lo cotidiano solamente. Ahora, yo te aseguro a ti que si tú entras en lo que es lo espiritual, como, no te voy a poner como Jesús, porque sería demasiado elevado, pero sí te voy a dar detalle de quién. Ahí está Moisés. Dice las escrituras que Moisés hasta el rostro le cambió. ¿Por qué? Porque Moisés siempre estaba en la presencia del Señor. Cuando nosotros nos encontramos en la presencia del Señor, nuestras vidas cambian totalmente. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Tú dirás, ¿y cómo yo puedo estar en la presencia de Dios? Pero claro, déjame darte el secreto, orando, buscando su rostro, leyendo su palabra, apartándonos de lo malo, de hacer las cosas malas. Que cuando lleguen esas tentaciones a nuestras vidas de querer hacer lo malo, podamos en el nombre de Jesús de rechazar y decir, no, espera, no. Yo soy nueva criatura y yo no ando bajo la carne, yo ando bajo el Espíritu. Y como yo no ando bajo la carne, yo no me guío por la carne, sino que me guío por medio del Espíritu. Y el Espíritu es que agrada a Dios. La carne no agrada a Dios en nada. Y por cuanto la carne no agrada a Dios, yo no voy a andar en la carne, yo voy a andar en el Espíritu para poder agradar a Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y por esto era que Jesús, gloria a Dios, agradaba a Dios, al Padre, porque Él vivía en el Espíritu. Y por eso también era
que las personas, los fariseos, entre tantos, incluyendo sus discípulos, no lograban entender muchas cosas de lo que él decía, porque todo lo que Jesús decía lo decía en el espíritu, o sea, decía cosas espirituales. Decías, todo lo que decía lo decía espiritual, o sea, decía, las palabras de él eran palabras espirituales, y como todas sus palabras eran espirituales, ellos no lograban entender por qué ellos eran carnales. Nosotros somos carnales. Por eso es que si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que entrar a lo espiritual. Porque lamentablemente en lo carnal no lograrás escuchar muchas cosas de Dios. Ahora, cuando tú te centras y entras a lo espiritual, ahí sí podemos escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Y vamos a seguir, no nos detenemos en el nombre de Jesús, porque apenas estamos en el capítulo 5 del libro de Juan. Dice la palabra de Dios en el versículo 31, Jesús defiende lo que dice ser. Si yo doy testimonio, dice Jesús, acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice Jesús. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Óigalo ahí. Dice Jesús, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero si otro da testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Quién dio testimonio de mí? Juan, y es verdad. Juan preparó el camino del Señor, y Juan dio testimonio. Detrás viene uno que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado, decía Juan. Él es más que yo, y él viene para dar vida, y él viene para restaurar, y él viene para edificar, decía Juan el Bautista. Versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Oiga, qué lectura más hermosa acá. ¿Qué testimonio estamos dando? Eso es lo que testifica quién eres tú. Lo que tú haces. No lo que tú dices, es lo que tú haces. Lo que da testimonio de quién eres tú. Hay que estar revestido del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice Jesús aquí que aunque Juan vino como antorcha encendida y dio testimonio de él, pero el testimonio verdadero eran las obras que Jesús hacía. Él decía, esas obras que yo hago, las que el Padre me dio para que yo hiciera, son las que dan testimonio de mí. Hermoso, dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, dice Jesús, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Porque Jesús
Mire, hermano, míreme, Jesús lo sabía todo, el Señor sabía todo, el Señor conocía la mente y el corazón de las personas. Yo quiero resaltarle y decirle a usted que Jesús, y le voy a dar breve detalle, mire, usted tiene como un sensor, usted y yo. A usted se le acerca a una persona como que no tiene, o una persona que más o menos tiene como una vibra como así como rara, y usted como que lo siente, ¿ah? Y eso es usted, y es como por arribita. Pero Jesús, que era 100% espíritu y conocía, el Señor sabía todo lo que había en el hombre, todo. Yo puedo darme cuenta cuando una persona tiene algún rechazo hacia uno, o usted sabe, porque usted tiene vela, usted sabe, usted tiene un sensor. Ay, esa persona como que, no sé, como que me da mala espina. Pero como que no sé, pero que yo siento como algo cuando esa persona se acerca. Y eso es usted. Entonces Jesús conocía a todos. Jesús sabía quién era cada quien. Y Jesús no necesitaba que nadie le diera testimonio de nadie, porque Él conocía, lo dice su palabra. Yo no necesito que me den testimonio del hombre, porque yo conozco al hombre, le decía Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otros viniesen en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Versículo 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creeréis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?, le dice Jesús. Hemos llegado al final del capítulo 5 y de verdad que ha sido un poquito extenso y pienso dejarlo hasta acá. Pero sí, claro, vamos a entrar al capítulo 6 del libro de Juan. Dios te bendiga mucho. Sigamos aquí leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.